Hola, mi nombre es Gabriela Roa, soy estudiante de Ingeniería en Construcción y en este video hablaremos sobre el flujo en tuberías, haciendo referencia al capítulo número 8 del libro de Sengel. Hola, buenas, soy Yesenia Camus, estudiante de Ingeniería en Construcción. Acompáñenme a entender más sobre el flujo de tuberías. El flujo de un líquido o de un gas a través de tuberías o ductos se usa comúnmente en sistemas de calefacción y enfriamiento, y ya también en redes de distribución de fluidos. Bueno, un sistema de tuberías típico incluye tuberías de diferentes diámetros, unidas entre sí mediante varias uniones o codos para dirigir el fluido, válvulas para controlar la razón de flujo y bombas para presurizar el fluido. Las características físicas de la tubería afectan el comportamiento del fluido. Hay 6 propiedades físicas que deben ser reconocidas en los fluidos: viscosidad, densidad, presión de vapor, punto de fluidez, comprensibilidad y temperatura. Dicho lo anterior, hay 3 parámetros a considerar. 1. El diámetro interno de la tubería. A menor diámetro se produce mayor fricción, por lo que hay mayor pérdida de carga. 2. Longitud de la tubería. A mayor longitud hay mayores pérdidas de carga en el sistema. 3. Rugosidad relativa. A medida que la rugosidad de la pared interna de la tubería se incrementa, el factor de fricción aumenta y por consecuencia las pérdidas de carga también aumentan proporcionalmente. Las propiedades, al igual que las características de la tubería, afectan al fluido transportado en la misma. Hay 3 propiedades importantes. 1. La viscosidad es importante para determinar la potencia de bombeo y el tamaño de la línea. 2. La densidad. Esta propiedad es importante para el transporte de fluidos. Para saber qué tipo de bomba se requiere ejercer para más presión al bombear el líquido con altas o baja densidad. 3. Temperatura. Esta afecta la viscosidad y la densidad del fluido. Por tanto, es importante para conocer los cambios de temperatura debido a que estos afectan el desempeño del ducto como también el costo de operación. El flujo de tuberías se subdivide en dos, que es flujo laminar y turbulento. Bueno, un flujo laminar se caracteriza por líneas de corrientes suaves y movimientos sumamente ordenados. Se encuentra cuando los fluidos son muy viscosos, como los aceites, fluyen en pequeñas tuberías o pasajes estrechos. Cada partícula de fluido se desplaza a una velocidad constante a lo largo de la tubería y el perfil de velocidad no varía en la dirección del flujo. Tenemos después el flujo turbulento. El flujo turbulento se caracteriza por fluctuaciones aleatorias y rápidas de regiones giratorias de fluido llamadas remolinos a través de flujo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando uno enciende una vela, la primera línea que empieza a salir, el humo, es decir, sale en flujo laminar, y después cuando empieza ya a moverse, eso pasa a flujo turbulento. Caída de presión y pérdida de carga. La ecuación de Darcy permite el cálculo de la pérdida de carga debido a la fricción dentro de una tubería llena de acuerdo a las siguientes ecuaciones, donde podemos ver que F es el factor de Darcy, L la longitud de la tubería, D el diámetro interno de la tubería y V la velocidad del fluido de la gravedad, y siendo así Q el caudal. Estas 2 ecuaciones nos sirven tanto para el sistema internacional de unidades como para el sistema inglés. La pérdida de carga se produce por la viscosidad y se relaciona directamente con el esfuerzo de corte de la pared del tubo. Las ecuaciones son válidas para los 2 tipos de fluidos mencionados y para todo tipo de tuberías. Número de Reynolds. Observe Reynolds descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de fuerzas inerciales a fuerzas viscosas en el fluido. Esta razón se llama número de Reynolds y se expresa para flujo interno en una tubería circular, donde Reynolds se divide en fuerzas inerciales dividido en fuerzas viscosas. Este se divide en 3 tipos de régimen. Está el régimen laminar o flujo laminar, que es los Reynolds menores a 2300, el flujo transicional, que está entre 2300 a 4000, y el flujo turbulento, que es mayor a 4000. Diagrama de Modi representa el factor de fricción de Darcy para el flujo en tuberías como función del número de Reynolds sobre su amplio rango. Quizá es uno de los diagramas de uso más generalizados y aceptados y utilizados en la ingeniería. Aunque se concibió para tuberías circulares, también se puede usar para tuberías no circulares cuando se sustituye el diámetro por el diámetro hidráulico. Ecuación de Bernoulli.
Es eficaz y útil porque relaciona los cambios de presión con los cambios en la velocidad y altura a lo largo de una tubería. Para poder aplicarse el flujo debe cumplir con ciertas restricciones, como un flujo compresible. En la ecuación se puede distinguir que P es la presión, gamma el peso específico, V es la velocidad y G es la gravedad, Z el nivel de la altura respecto al nivel de referencia y por último H son las pérdidas de carga. Hay distintos tipos de problemas que podemos encontrar en el flujo, como tener que determinar la caída de presión o pérdida de carga, o la razón de flujo o el diámetro de la tubería. Medición de razón de flujo y de velocidad. Los flujímetros varían notablemente en sus niveles de satisfacción, tamaño, costo, precisión, versatilidad, capacidad, caída de presión y principio operativo. Algunos de estos ejemplos son el flujímetro de turbina, el flujímetro de área variable y el flujímetro ultrasónicos. Se entienda mejor lo explicado anteriormente, voy a dar un ejemplo de un ejercicio, que en este caso razones de flujo en tubería horizontales e inclinadas. Bueno, el ejercicio es así: petróleo a 20 Celsius fluye de una manera estacionaria a través de una tubería de 5 centímetros de diámetro y 40 metros de largo. La presión a la entrada y la salida de la tubería se miden 745 y 97 kilopascales respectivamente. Determinen la razón de flujo de petróleo a través de la tubería si se supone que la tubería está, en este caso nosotros vamos a hacer la A, que es la horizontal. Bueno, acá está el dibujo de la tubería horizontal. Los datos acá están, que es densidad 888 kilogramos dividido en metro cúbico, la viscosidad que es 0,800 kilogramos dividido en metros por segundo, tenemos el diámetro que son 5 centímetros, el largo que son 40 metros, la presión inicial que son 745 y la presión final que son 97. Lo primero que se hace es la caída presión tubería, que es la diferencia de la presión inicial y la presión final, que son 745 menos 97, que nos da 648 kilopascales. Luego se hace el área de sección transversal, que son pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Acá nuestro dato se cambió porque los centímetros los pasamos a metros, por lo que nos quedó en 0,05 metros. Bueno, es pi por 0,05 metros elevado al cuadrado dividido en 4. Ese resultado nos da 0,01963 metros cuadrados. Luego de que tenemos estos datos ya obtenidos, sacamos la razón de flujo, que es lo que nos preguntó principalmente el ejercicio. La fórmula es diferencia de presiones menos densidad por gravedad por largo por el seno del ángulo por diámetro por pi al cuadrado, dividido en 128 por viscosidad y largo. Bueno, reemplazamos los valores, pero primero que todo el ángulo de acá, al ser horizontal, nos da 0. Entonces se elimina nuestro seno y esta parte se nos elimina. Entonces queda así nuestra ecuación final. Bueno, se reemplaza 648 kilopascales por 0,05 metros cuadrados dividido en 128 por 0,800 kilogramos dividido en metro por segundo por 40 metros. Esta parte del ejercicio es para cambiar nuestro tipo de unidad, porque nosotros ya no la queremos en la unidad que está. Entonces la queremos en metros cúbicos dividido en segundos. Bueno, multiplicando todos estos valores, ya acá nos da 0,0311 metros cúbicos por segundo, por lo que sería nuestra razón de flujo sería este valor. Muchas gracias. Pero ¿por qué es tan importante aprender bien el tema del flujo de tuberías? Porque bueno, en el ámbito ingenieril es fundamental el flujo de tuberías, ya que está directamente relacionado con nuestra carrera, porque se utiliza a diario en nuestros hogares. Entonces se logra ver a través de las instalaciones de agua caliente, agua potable, saneamiento o tan simple como un sistema de regadío. Y no solo en nuestros hogares se utiliza, sino que también en el ámbito industrial, por ejemplo, ayudando a la transportación del petróleo. Bueno, esperando que hayan entendido más sobre el tema, los dejamos invitados para que vayan a profundizar más el capítulo 8 del libro de Seigel. Adiós. Concluyendo entonces con nuestro video, esperamos verlo en otra oportunidad. Saludos.